Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos a contar cosas de la actualidad internacional. Empezamos por ahí. A ver, Turquía en llamas. Empezamos fuerte. A ver, Turquía es un país fundamental en eso que se llama la geoestrategia mundial, ¿no? sí. No solamente ahora, que por supuesto, sino a través de la historia. Es decir, por ahí ha pasado todo el mundo, ¿no? Han pasado hititas, asirios, persas, griegos, romanos, armenios, kurdos y por fin el Imperio Otomano, que como sabemos acabó con la Primera Guerra Mundial y que se extendía por todo lo que ahora es Oriente Medio, ¿no? Es decir, por Palestina, Jordania, Siria, eh, Líbano, todo eso era Turquía. Bueno, Turquía, el Imperio Otomano. Bueno, pues ahora bastante más reducido, pero aún así muy extenso. eh, Ocupa desde Europa Oriental hasta Asia Occidental y es un país fundamental en eso que llaman la geoestrategia mundial. Y además tiene el inconveniente de que hace ya más de 20 años está dirigido y presidido por un autócrata, de uno de los primeros autócratas importantes que empezaron a crear la situación actual que sufre el mundo que conocemos. Es el antecedente inmediato de gente como Putin o Trump o Orban, y que, bueno, en estos momentos está siendo fuertemente cuestionado porque hay un montón de gente que está en contra. El foco de todo esto está en Estambul. Estambul, como sabemos, es una ciudad muy cosmopolita, muy grande, tiene 15 millones y medio de habitantes y es sin duda el centro del conflicto. Recordemos que Estambul está situada en el estrecho del Bósforo y está en una posición estratégica. Es decir, al estar en el estrecho del Bósforo, que es el que comunica Asia con Europa, es el paso obligado entre los dos continentes. De hecho, una parte de Estambul está en Europa y otra parte de la ciudad está en Asia, ¿no? Entonces, bueno, y toca tres mares, ¿no? Sobre todo el más importante es el Mar Negro, que recientemente también ha estado de actualidad por el pacto que ha firmado Rusia y Ucrania de no agresión en el Mar Negro, que es fundamental porque es la salida sur de Rusia y la salida de toda la producción agrícola e incluso industrial de Ucrania, ¿no? Entonces, pues tienen que salir por delante de Turquía, por el estrecho de Bósforo, y por lo tanto desde el punto de vista estratégico es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, ahora en estos momentos yo quizá he sido un poco hiperbólico en el titular, quizá me he pasado un poco, pero No. diciendo que está en llamas, pero es que realmente la cosa está muy calentita, es decir, la gente está muy harta porque Sí. son muchos años de Erdogan, muchos años de un gobierno autoritario que no lleva a nada y muchos años de crisis de todo tipo, social, política, económica, y que ha hecho que decenas de miles de personas lleven saliendo a las calles de Turquía en estos momentos desde hace más de una semana, ¿no? En concreto, actualmente es para protestar por la detención del principal rival político de Netanyahu, perdón, de Netanyahu. ¿En qué estaría yo pensando? Erdogan. Que es el actual alcalde de Estambul, ¿no? Sí. Entonces, este hombre, un tal Ekrem Imamoglu, es una de las más de 100 personas, entre políticos, periodistas y empresarios, incluso empresarios,
que fueron detenidas la semana pasada en el marco de una investigación judicial. Los acusan de un montón de cosas, al parecer sin ningún tipo de pruebas, y este Imamoglu fue detenido y acusado formalmente de corrupción. Su explicación fue la de siempre, claro, que su detención había sido por motivos políticos, mientras que Erdogan dice que no, que es un político corrupto, claro, un político corrupto que estuvo a punto de que no ganara las últimas elecciones. Y por lo tanto, bueno, pues le tiene francamente algo de miedo. Pues bien, desde que se iniciaron las protestas, más de 1000 personas han sido detenidas en manifestaciones pacíficas, es decir, simplemente por participar en la manifestación han sido detenidas se están agudizando. El domingo pasado, por ejemplo, se produjeron los principales enfrentamientos, sobre todo en Estambul, en la capital Ankara también, pero menos, y se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía de Erdogan y los manifestantes, que no reivindican ninguna cosa rara. De hecho, muchos de ellos iban con banderas turcas, ¿no? Y que fueron violentamente reprimidos, bueno, lo de siempre, con gases lacrimógenos, pelotas de goma, cañones de agua, en fin, los habituales métodos antirrepresivos. Lo único que sí que es cierto es que quizá el partido de izquierdas más potente y tiene bastante fuerza es el Partido Comunista Turco, que aunque es minoritario, pero tiene unos cuadros muy, muy bien formados y muy, muy resistentes. De hecho, la última vez que estuve en Turquía, perdón, en Estambul, pude asistir a una manifestación de varios miles de personas del Partido Comunista Turco y realmente daba una sensación de fuerza, vamos. Entonces, bueno, se ha dado cuenta Erdogan que por ahí le puede venir el principal peligro. Y bueno, lo que ocurre es algo lógico dentro de un régimen tan autocrático, ¿no? Concretamente, se pueden oír estos días manifestaciones, por ejemplo, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, en la que dice cosas como que los que han salido a las calles han abusado del derecho a manifestarse, como si manifestarse pacíficamente fuera en sí un abuso, ¿no? Es decir, incluso, bueno, por supuesto, se los han acusado de atacar a la policía, en fin, han dicho que no lo van a tolerar y, van a continuar porque, como digo, lo que pretenden, tanto el Partido Comunista como el partido de Imamoglu, que por entendernos sería una especie de PSOE turco, un partido socialdemócrata, que es el Partido Republicano del Pueblo, pues está acusado de que, bueno, que quiere polarizar al pueblo y tal. Pero lo que esa oposición acusa a Erdogan es de que intenta dar un golpe de Estado interno. Ya lo hizo hace años con la detención de militares disidentes y la cuestión, como digo, está muy, muy, muy candente. Oficialmente o de manera, digamos, práctica, las manifestaciones se iniciaron después de que Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul, fue detenido en una redada policial en la que, como decía antes, arrestaron a más de un centenar de personas, incluso porque también había periodistas, políticos de la oposición, pero incluso había empresarios, porque, como digo, la crisis que sufre Turquía está siendo también de tipo económico. Entonces, hay bastantes empresarios que no están de acuerdo con la política económica del régimen de Erdogan, ¿no? Entonces, bueno, a ellos se han unido los campus universitarios, etcétera, ¿no? Los manifestantes se han concentrado frente al Ayuntamiento de Estambul
que allí es donde estaba el alcalde actualmente arrestado y destituido como alcalde por la cara, es decir, no hace falta elecciones ni historias. Ha También, sido directa. también habían llevado a prisión, ¿no? A la Sí, sí, cárcel. no, actualmente está encarcelado Sí, y, sí. por supuesto, lo han dimitido, entre comillas, de alcalde, pero Ujú. por cara, es decir, una alcaldía que había ganado en unas elecciones democráticas y libres, pues bueno, lo han destituido y punto. Es Sí. decir, llevaba 6 años, desde 2019, pues bueno, lo han quitado y ha sido suspendido de su cargo de alcalde. Entonces, bueno, ahora están intentando, el gobierno de Erdogan está intentando hacerse con el control de la situación. De hecho, en Estambul ha limitado el tráfico, ha limitado el transporte público, ha restringido drásticamente el acceso a las redes sociales, Mm. a todas, a X, a TikTok, a YouTube, a Instagram, a todo. Es decir, se ha atrincherado en sus posiciones y, pese a estas restricciones y estas prohibiciones, las protestas han seguido cada noche, convirtiéndose en las más grandes que ha visto eh, Turquía desde 2013. Entonces, bueno, no solamente en Estambul, en realidad es un movimiento que abarca toda Turquía, porque las manifestaciones se celebraron al menos en 2/3 partes de las provincias turcas, es decir, concretamente en 55 de las 81, más de 2/3, como digo, y también han llegado, por supuesto, a la capital del país y a la sede del gobierno en Ankara. La que ha tomado el relevo del líder es su esposa, su mujer, Dilek Kaya, que, bueno, la que actualmente es la portavoz de los disidentes y, bueno, pues en esas están. Eh, la situación, como digo, es una especie de polvorín que no se sabe cómo puede acabar. Recordemos que está equidistante de los dos grandes focos de conflicto, por un lado de la guerra de Ucrania y por otro lado de la masacre y el genocidio de Palestina. Es decir, Turquía está un poco en medio y por lo tanto, y además, como digo, es el paso obligado entre Asia y Europa y el que da paso al Mar Negro a través del Cuerno de Oro, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues es una zona muy sensible y es lo que le faltaba a una zona tan tensionada como Oriente Próximo, ¿no? No hace falta recordar que es miembro de la OTAN. Bueno, por si faltaba poco, es miembro de la OTAN. Y Ujú. recordemos que la OTAN, aunque actualmente su principal valedor, el señor Trump, la ha ninguneado hasta el punto de que le ha quitado gran parte de su importancia, pero no olvidemos que tiene un punto en su tratado de adhesión que dice que si uno de sus países miembros es atacado, los demás están obligados a salir en su defensa, con lo cual mm, de hecho es el país de la OTAN más cercano a la Rusia de Putin, ¿no? Mm. Entonces, bueno, la situación, como digo, es un nuevo foco de tensión por si faltaba algo en la zona que, esperemos que la cosa se reconduzca. Es muy complicado porque la gente está muy harta, no viene de ahora. Ya digo que Erdogan lleva 22 años de una especie de dictadura democrática. En todas las elecciones en las que sale elegido por la mínima, hay sospechas y denuncias de fraude y, por lo tanto, no va a convocar elecciones voluntariamente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente recordar que la zona
tiene un nuevo foco de tensión y que el señor Imamoglu, que para ser político relativamente joven, tiene 54 años, es economista y es un político que la gente lo valora mucho, está en claro ascenso y es una amenaza muy, muy evidente para Erdogan, para su liderazgo. Entonces, bueno, la situación es imprevisible. De momento, la gente sigue en la calle a diario y, como digo, dentro de una zona muy tensionada, pues es un nuevo foco de posibles problemas importantes, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se reconduzca la cosa, que a ser posible desaparezca de una vez el dictador Erdogan y bueno, que por un lado los kurdos puedan respirar un poco tranquilos, por un lado, por la parte donde limita con Siria, que es donde están los kurdos dentro de la frontera turca, y por otro lado la gente tenga algo más de libertad que no la tiene. Muy bien. ¿Y le ponemos música aquí, Rafa, o seguimos, como tú me digas? No, ponemos un poco de música, si te parece. Vale. Bien, continuamos en Radio Clara. Es lo que hay, es el programa que estáis escuchando. Estamos hablando con Rafa Rius. Hemos hablado de Turquía y la situación actual, muy tensa. Y nos vamos ahora a hablar del señor Trump. No es una pregunta, porque no le veo interrogaciones. Dices, ¿por qué Trump? Sí, lo de la interrogación es culpa mía, me he olvidado de ella, perdón. Entonces, si es una pregunta, ¿por qué Trump y su equipo odian Europa? Sí, una de las cuestiones que están apareciendo estos últimos días y que está siendo objeto de debate, bueno, más que de debate, de comentarios en las distintas tertulias de todo tipo que se están produciendo eh, tanto aquí como en Europa, Mm, es la actitud de los últimos días, no solo de Trump, sino de todo su equipo, ¿no? mm, Y que están dejando claramente, están dejando claro que han cambiado por completo, de hecho diametralmente, vamos, un giro de 180 grados de su postura, o para entender la postura que tenían el equipo de Biden e incluso el de Obama, que Obama, recuerdo que una de las cuestiones con las que inauguró su presidencia fue que pretendía que Estados Unidos tuviera una visión multilateral del mundo, que dejara de ser el gendarme del universo y todas estas cosas. Biden no hizo tanto hincapié, pero en fin, mantenía unas relaciones correctas con la Unión Europea, pero todo esto desde la llegada de Trump ha saltado por los aires y en la última semana incluso se han permitido ofender gravemente a los dirigentes europeos y a Europa, vamos, porque ahora están más con Putin que con Europa, porque, como digo, ha sido un cambio diametral. Es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial se produjo, como sabemos, el largo periodo de la Guerra Fría y el enemigo común, tanto de Estados Unidos como supuestamente de Europa Occidental, era la Unión Soviética y los países de su zona de influencia, que abarcaba, como sabemos, si recordamos, amplias zonas de Europa del Este. En esos momentos, Estados Unidos quería mantener a Europa Occidental cerca y que siguiera dependiendo militarmente de ellos, ¿no? mm, De hecho, se empeñó en que los países de Europa se integraran en la OTAN. Recordemos el caso de España, que fue muy sonado. Fue una especie de chantaje al Partido Socialista, que mm. también cambió 180 grados
si recordamos el famoso eslogan de la OTAN de entrada no, Mm. y a los pocos meses fue de entrada sí. Entonces, el resto de países de Europa, con gobiernos conservadores o socialdemócratas, se integraron en la OTAN y tenían a Estados Unidos como el gran gendarme que los protegía del comunismo malvado de los dirigentes soviéticos. Bueno, pues desde la última década del siglo pasado eso cambió, como sabemos. Se acabó la Unión Soviética y ahora hay un dictador autócrata en Moscú, nuestro amigo Putin, que es mucho más amigo de otro que tal baila, de otro colega similar que es el señor Trump en Estados Unidos. Con lo cual, desaparecido el peligro soviético, ahora ya Europa no le sirve absolutamente de nada. Es decir, lo decía también porque en Estados Unidos, que como recordamos es un país de migrantes, es decir, la población originaria ha sido totalmente masacrada y confinada en reservas, y los que llegaron eran... Prácticamente exterminada, casi, ¿no? Podríamos Sí, decir. sí, casi, casi. Es decir, los pocos que quedan están totalmente, bueno, le han quitado prácticamente su lengua, su cultura, por supuesto su territorio, sus formas de vida, en fin, todo. Y están metidos en reservas. Y lo que hay son todos emigrantes. Es decir, lo curioso de Estados Unidos y lo paradójico es que en estos momentos su gobierno sea tan anti-emigración cuando todo el país está formado, excepto, como digo, esos pequeños focos residuales de población originaria india, bueno, India, población originaria, vamos. Para entendernos, sí. Y el resto, como digo, son todos emigrantes, incluido el propio Trump, cuyo abuelo era alemán. Es decir, es de segunda generación, pero para el caso, la inmensa mayoría, bueno, hay minorías muy importantes prácticamente de todos los países de Europa. Es decir, hay minorías escandinavas, alemanas, francesas, italianas. Bueno, italianos hay un montón, incluso españoles también, por supuesto, descendientes de españoles, sobre todo en el sur, en la parte que limita con México, y por lo tanto es un país, como digo, de migrantes, objetivamente hablando. No es que lo diga yo ni que sea una cuestión de opinión, es que demográficamente leemos las estadísticas y vemos de dónde han venido. Bueno, pues a pesar de todo ello, hay una parte importante de la población de Estados Unidos, buena parte de la cual son votantes de Trump, que tienen una especie de extraño y estúpido orgullo de ser americanos, lo que ellos llaman americanos, porque por supuesto cuando hablan de Make America Great Again no están diciendo hacer grande a Argentina, ni a México, ni a Nicaragua. Sí. Cuando hablan de América hablan de Estados Unidos. Sí, ellos se consideran América. Estados Unidos se considera América como si fueran ellos los únicos Sí, los únicos. americanos, vamos. Ni siquiera Canadá, es decir, ellos son los únicos americanos. Bueno, Mm. pues esta gente tiene un concepto de Europa muy curioso, ¿no? Porque se sienten un poco con una especie de extraño complejo de inferioridad. Es decir, los europeos son para ellos una especie de pijos, es decir, que van siempre presumiendo de su historia, de su cultura, de sus artistas, de sus glorias pasadas, y ellos los desprecian, ¿no? El clásico americano medio con un nivel cultural medio bajo o directamente bajo, pues ese orgullo de ser norteamericano va acompañado de una especie de desprecio por todo lo europeo, ¿no? Es decir, como consideran que Europa se ha quedado ya totalmente atrasada en el ritmo de la historia, y que por lo tanto
no les importa en absoluto, ¿no? Hay una minoría que sí que les gusta, los que tienen algo de dinero, viajar a Europa y darse un baño de cultura, y visitar París y Roma y Berlín, incluso España. Pero una mucho más importante minoría que no han salido de su pueblo y a mucha honra, lo que se llama la América profunda, que desprecian Europa en el sentido ese, ¿no? De que es algo que pertenece al pasado, de que el país del futuro es Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de discurso totalmente estúpido es el que ha aceptado tanto Trump como su equipo, ¿no? Eh, Porque incluso Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estos últimos días se quejaban de que los europeos son unos aprovechados. Sí. Es decir, que, como digo, es un profundo y sincero desprecio hacia los antiguos aliados de lo que se llama el viejo continente, porque incluso se ha filtrado, han tenido un fallo de seguridad terrible, y se ha filtrado un chat grupal de altos funcionarios de seguridad y defensa en el que, bueno, decían verdaderas burradas de Europa, ¿no? Sí, incluso cuando estuvo Vance aquí en Berlín hace unas semanas, hizo un discurso que ya puso los pelos de punta a muchos representantes y autoridades de países europeos, ¿no? En un tono chulesco, amenazante y ya dejando a entender que bueno, que les empezaban a importar Europa, Estados Unidos un pimiento, que se buscaran la vida y que eso que tú has dicho, que se vean aprovechado de ellos, etcétera, etcétera. Sí, Ya ahí incluso, ya sí, dejó caer. que incluso Vance, en esa conferencia de seguridad, Mm. llegó a calificar a Europa de el enemigo interior. Sí, joder. Fueran enemigos que tuvieran dentro de su propia casa, porque claro, para ellos su casa es el mundo. Incluso los acusó, que eso es alucinante desde una perspectiva de corrección política, de meterse en jardines ajenos, los acusó de tener valores equivocados. Sí, Incluso llegó a hablar de la protección de las clínicas abortistas, y lo que censuró, y eso ya es de alucine total, lo calificó de lo que hay en Europa de censura a la libre expresión, tanto en los medios de comunicación como online, ¿no? Es sí, decir, se refería un poco a los cordones sanitarios que se hacen en diferentes países europeos, que hay, que existen, que funcionan, por ejemplo, en Alemania, a la extrema derecha. Es decir, él se refería a la libertad de expresión porque a los que se supone que son sus amigos o quiere que sean sus amigos, los partidos de extrema derecha europea, pues no los dejaban participar en los gobiernos, etcétera. Vino directamente a apoyar y dar alas a partidos de extrema derecha, ¿no? Eso se interpretó, avanza, en esa conferencia de Berlín que estamos hablando, que estás sí, hablando. concretamente en Berlín, pues a AfD, al señor Orbán, al señor Meloni, etcétera, ¿no? Mm, Entonces, lo que, en resumen, lo que ha cambiado totalmente es que ahora Europa ya no puede confiar en que el gobierno de Trump sea el mayor aliado del continente, sino que ahora el mayor aliado de Trump es Rusia. Es decir, lo que Europa Occidental había buscado el respaldo de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, ya como digo, desde la Segunda Guerra Mundial, pues eso ahora se ha acabado. Es decir, como digo, ahora consideran a los países europeos como un grupo de aprovechados. Y sobre todo por cuestiones de defensa, evidentemente. Es decir, porque mientras Estados Unidos destina casi el 4% de su PIB a defensa, la mayoría de los socios europeos de la OTAN han tardado hasta hace poco en llegar incluso al 2%, ¿no? Del PIB. mm. Bueno, y eso que España, por ejemplo, ya
hay gente que lo ha estudiado. De hecho, en el número de primavera de la revista Al Margen hay un interesante artículo del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, donde demuestra el continuo aumento del gasto militar en los presupuestos de los gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE. Bueno, pues no hay bastante, y ahora, como sabemos, una de las polémicas actuales en España es la cuestión de si se sube el presupuesto de defensa o no. Por cierto, otra cuestión de lenguaje, se habla del presupuesto de defensa. En realidad deberían de hablar del presupuesto de aumento del gasto militar. ¿Defenderse frente a quién? De Sí, momento, afortunadamente, no hay nadie ante quien defenderse. sí. Y esperemos que no lo haya. Ahora prefieren utilizar defensa o seguridad en vez de rearme, armamentismo, militarismo y todo eso. Son eufemismos que pueden engañar a algunos o intentan, bueno, hacer más blando el discurso, pero en el fondo están hablando de armas. Pero eso de aumentar el puesto de defensa quiere decir comprar tanques, aviones y barcos. Entonces dices, bueno, Vale. una de las cosas que se podía esperar que un gobierno socialdemócrata por lo menos pudiera ser más claro en sus palabras, pero bueno. Entonces lo que acusan los americanos es que, claro, los europeos nos hemos centrado más en invertir, en despilfarrar, dirían ellos, en bienestar, en servicios sociales, en educación, en sanidad, mucho más que en defensa. Defensa que llaman ellos, ¿no? Es decir, en gasto militar. Entonces, desde el colapso de la Unión Soviética y con ella el final de la Guerra Fría, pues la visión del gobierno de Trump es que estamos abandonando nuestra obligación, digamos, militar. Entonces, bueno, no hay que olvidar que en Estados Unidos tiene un enorme presupuesto que, como digo, ronda el 4% de su PIB dedicado a la compra de armamento. Pero también hay que recordar que en Estados Unidos no hay un programa público de salud, la educación pública es mínima, incluso los medios de comunicación públicos son muy minoritarios, etcétera, ¿no? Es decir, que las cosas, los presupuestos son lo que se llama habas contadas. Es decir, es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. Y si tú gastas más en comprar armas, en comprar aviones, barcos y misiles, pues lo tienes que detraer de otras partidas de presupuesto y de cuál van a ser. Y No, tener un ejército con presencia en todo el mundo, en todos los mares, países, latitudes, zonas estratégicas, etcétera. Todo eso obviamente cuesta muchos millones que obviamente no están destinados a lo que tú has dicho, a una sanidad pública, una educación pública, etcétera, etcétera. entonces, bueno, en España, a pesar del gobierno socialdemócrata, nos podemos ir olvidando a que los mayores estén mejor atendidos, que haya más residencias públicas con mejores ratios de atención, que se mejore la educación, la sanidad, etc. Entonces, la realidad es que eso para Trump son chorradas. Es decir, eso lo que hay que hacer es gastar más en cuestiones militares. Y la conclusión final es que Estados Unidos ha pasado, de manera explícita además, tampoco es que lo vaya escondiendo, ha pasado totalmente de sus aliados europeos. Incluso, como sabemos, desde el punto de vista económico, eh, con lo de los aranceles, han paralizado por completo o buena parte del comercio con Europa y, en concreto, esta última semana el comisario europeo de comercio, un tal Šefčovič, se fue
enviado por la señora Ursula von der Leyen, se fue a Washington con la esperanza de lanzar una ofensiva y de seducirlos para intentar evitar una nueva embestida de arancelaria. Bueno, pues no hay ni que decir que pasaron totalmente de él y se ha vuelto con el rabo entre las piernas. Sí. Y cuando faltaba algo, en materia de defensa, Trump ya ha amenazado, incluso en varias ocasiones, con que Estados Unidos no protegerá a aquellos países que no paguen. Ha dicho varias veces, ha verbalizado Trump varias veces que no aplicarían el artículo 5 de la OTAN, que es el que obliga a cualquier país a defender a la OTAN, a defender a cualquier país miembro que sea atacado. Pues lo han dicho, no solo lo han pensado o se presupone, sino que lo han verbalizado, es decir, que lo han hecho explícito. Y además el último escándalo que conocerás y conocerán nuestros oyentes de la red social Signal, o Signal, en la que colaron a un periodista en el grupo, un chat. Colaron, no, perdona, se equivocaron y lo metieron sin querer. Se equivocaron y lo pusieron y el tío se ha enterado de conversaciones que avergüenzan y bueno, está en todos los medios, ¿no? Y entre ellos aparece Europa como lo que tú acabas un poco de contar, como esos mierdas que quieren, ¿no? Es decir, un desprecio total con un lenguaje bastante... Son las que ni siquiera se avergüenzan. Sí, sí. Ellos lo ven lo más normal del mundo. Uh-huh. Bueno, pues esa es la situación actual y no lleva avisos de que vaya a cambiar, a no ser a peor. Muy bien, pues si no añadimos más de eso, pasamos a lo siguiente, que nos quedan ya pocos minutos, menos de 10, Rafa. Pues Y, ser breve. y ahora nos venimos aquí a nuestras tierras. El Tribunal Supremo ordena al gobierno que se haga cargo de 1.000 menores demandantes de asilo en Canarias. Ya no es una cosa del gobierno del señor Sánchez, que está peleándose o están peleándose ya muchos meses sobre cuántos tiene que aceptar cada comunidad. Yo no quiero, yo tengo más que el otro lo has puesto menos que a mí, etcétera, etcétera, que no hay manera. Ahora lo ha dicho el Tribunal Supremo, que ya está bien, pero se lo ha dicho al gobierno de España. Bueno, eso ha dicho el gobierno del Estado, es Sí. decir, al Ejecutivo estatal. Pero bueno, aquí hay dos cuestiones que están muy claras, Manolo. Sí. Una es una evidencia. La situación en Canarias es insostenible. Sí. Claro, como llegan todas las pateras allí, ¿se lo tienen que comer ellos? Pues no. Ha llegado un momento en que es absolutamente insostenible, sobre todo por la dignidad de las personas afectadas, ¿no? Y otra que ya no es, como tú decías, el gobierno, sino es el Tribunal Supremo, que ha dado plazo improrrogable de 10 días al gobierno del señor Sánchez para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, porque hay una normativa internacional de acogida de menores, es decir, eso no se lo ha inventado Sánchez. Que no es una cosa voluntaria, vamos, que no es si quiero los acojo, si no, o los tengo ahí medio abandonados, sino que es una normativa, como tú has dicho, de carácter internacional. Sí, cierto. Claro, y el Tribunal Supremo, que supuestamente es la máxima autoridad judicial del reino, pues lo ha dicho clarito, que tienen 10 días para ver cómo se los comen. Y evidentemente se podrá discutir si las medidas de corrección de cantidad de receptores de las distintas autonomías son más justas o no. Es decir, lo de la cantidad de parados, el Producto Interior Bruto de cada comunidad, la situación social de cada comunidad, etcétera. Eso se puede discutir de una forma o de otra, pero lo que está claro, y aquí ya no cabe hablar de solidaridad porque es una evidencia, es que esos 1.000 menores, como personas,
tienen una cosa que se llama, que algunos han olvidado, derechos humanos, que es a ser tratados con un mínimo de dignidad, cosa que no pueden hacer en unas residencias sobresaturadas en las Islas Canarias, ¿no? Y un Entonces, derecho a una atención adecuada, a educación, es decir, educación, formación, alimentación adecuada, están en época de crecimiento y formarse en todos los sentidos, es decir, son menores, son gente que está en edad de estar, algunos en la escuela, otros en centros de formación, otros quizás si llegan a ellos, si tienen la formación adecuada en la universidad o trabajando y alimentándose y atendidos sanitariamente de la manera adecuada. Adecuada quiere decir como cualquier nacional o señor o señora de este país, ¿eh? de hecho, hay una ley que ya de 2009, una ley de asilo y protección subsidiaria, incluso hay un Real Decreto de 2020 por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional. Es decir, que es un mandato que viene de Europa y que diseña un completo sistema de acogida y que, entre otros, por supuesto, incluye el derecho a recibir prestaciones sociales específicas. Es decir, no se trata de llega al cayuco, le echan una manta por encima y los acumulan en centros de acogida, en muchos casos amontonados, insalubres y sin ningún tipo de condiciones, ¿no? Ujú. Se trata de satisfacer sus necesidades, como tú decías, por supuesto, no solamente las necesidades materiales, que también, sino incluso educativas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso pasa porque las diferentes autonomías eh, que discutan más o menos las condiciones propuestas por el gobierno de Sánchez, pero que no van a tener más remedio que acogerlas. Primero, porque lo dice el Tribunal Supremo, y segundo, porque ahora parece ser que el gobierno de Sánchez se ha cansado ya de buenas palabras y de que y de templar gaitas, digamos, y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que lidera la ministra Elma Said, eh, ha acordado que en esos 10 días eh, se informe de las medidas y se trasladen directamente a las distintas autonomías los que les toquen. Luego podrán recurrir ante el Supremo sobre si son más o menos, si el sistema de gestión es el correcto, etcétera, ¿no? Pero lo que está claro es que la situación en Canarias se tiene que solucionar ya. Y en ese sentido, por lo menos, esta vez hay medidas ejecutivas, en concreto del Tribunal Supremo, que habla de 10 días. 10 días improrrogables. Entonces, bueno, por lo menos a ver si le ponen las pilas los distintos gobiernos autonómicos y esos menores no acompañados que son objeto de todo tipo de controversias, que no olvidemos que son personas con una dignidad y que merecen toda nuestra atención. Entonces, esperemos que sea así. Y hay que recordar, porque por si alguien no lo tiene presente en este momento, que quien está gobernando en Canarias es un partido al que apoya o cogobierna con el Partido Popular, que es quien está poniendo más palos en la rueda a la llegada y acogida de esos menores y al reparto de los mismos en las diferentes autonomías que están mayoritariamente gobernadas también por el Partido Popular con Vox, y que Vox además ahora está obligando en los presupuestos que han firmado, por ejemplo, en Valencia, y que Murcia ha dicho que está dispuesto a asumir el mismo discurso y lo mismo que Valencia, a no coger menores. No sé cómo se lo van a comer y No, cómo. ya lo ha dicho claramente Mazón, ¿eh? Sí, Que Mazón aquí lo ha dicho, pero es que el de Murcia, el señor Mira, también ha dicho que ellos, como necesitan el apoyo de Mazón, perdón, de Mazón, de Vox también para los presupuestos de la comunidad, han dicho que lo mismo que en Valencia, que lo que quieran, que quieren, que diga que no acojamos menores, pues lo decimos.
no acogemos menores ni extranjeros y irregulares. Pues ya está. Y lo ha dicho. Pero me parece que el Tribunal Supremo les puede poner las pilas a ambos, ¿no? Pues esperemos que sea así. Mm. Bueno, Rafa, ¿añades algo, alguna No, puntualización más? lo dejamos aquí. De hecho, en los próximos días sabremos si esta orden, porque el Tribunal Supremo ordena, no sugiere, ordena Y si da esta plazos. orden del Tribunal Supremo va a ser efectiva. Muy bien, pues la semana que viene más, si no pasa nada, ¿vale? Molt bé. Pues salud y buen día. Salud.